Servicios Ambientales de Calidad presenta. Ya estamos aquí con nuestro queridísimo presidente Ricardo Medina Calvario, el biólogo especialista en estos temas que siempre nos actualiza. Gracias. ¿Cómo estás, mi querido? Bien, muchas gracias por el espacio nuevamente. Hombre, pues a Dani, muy honrados muchas nosotros. Gracias. Y a toda la gente que nos ve y nos escucha. Claro que también sí. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Y hoy quiero platicar un poco acerca de iba a decir del cambio climático. Tiene que ver con el cambio climático, pero las temperaturas, todo esto que estamos observando, que fíjate, a veces con el avance de la tecnología, no sé si sea cierto, necesitas estar ahí en los videos que pasan por YouTube, las redes sociales, etcétera, en las cuales les he comentado que yo no soy muy avesado, pero donde se ven en Dubái, por ejemplo, que ya palmeras o árboles están incendiando casi por combustión interna, derivado de los niveles de calor que se están observando por aquellas latitudes. A veces, a pesar de que se llegan a temperaturas tan altas, dicen que por allá está 63 grados, lo cual creo yo que es muy alto en Dubái. 63 grados, pero bueno, sí podemos observar, por ejemplo, en los acontecimientos que se están dando a nivel temperatura, por ejemplo en Europa, en la capital de Francia, en París y en algunas poblaciones donde han llegado en 45.9 grados, lo cual no es muy común. Sin embargo, la Organización Mundial Meteorológica, que es quien perteneciente a la ONU, que lleva los récords de todas las temperaturas, sí, cada año a partir del 2015, cada año se ha roto el récord de temperatura, tanto más alta como más baja. En el caso de las más altas, sí, la acumulación de grados centígrados hacia arriba ha sido bastante importante. Entonces, año a año se ha roto el récord, se espera que este año se vuelva a romper. Sin embargo, la misma Organización Mundial Meteorológica indica que no se le puede achacar todavía al 100% esta alza en las temperaturas al cambio climático, a las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque por supuesto sí lleva un punto ahí en el cual hace énfasis esta organización, en el que se refleja la utilización de gases de efecto invernadero que se están proponiendo y se están manejando, sobre todo en los países pertenecientes al G20, que apenas tuvo, y tú lo mencionaste por acá, su reunión hace una semana, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no participó, y que bueno, el 70% de las emisiones de efecto invernadero son provocadas por estos países, el famoso G20, de las economías más grandes, importantes, poderosas del mundo. Entonces, esta cantidad de gases que se observan derivado de el desarrollo tecnológico e industrial que tienen estas potencias económicas, hace que se ponga énfasis en el tratar de ya no utilizar combustibles fósiles. Estos países todavía, para la producción de electricidad, por ejemplo, utilizan mucho carbón, un gran emanador de gases de efecto invernadero, y México, que pertenece a ellos, pues no se queda atrás, cuando recientemente se tuvo un contrato con una empresa en el gobierno del estado de Coahuila para proveerle carbón a la CFE y producir gases de efecto invernadero. La misma petrolización el empuje que se le da a la petrolización de parte del gobierno mexicano, pues hace que se siga influyendo en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta misma organización, y en conjunto con la NASA de los Estados Unidos, han detectado también un decremento, un deterioro en la calidad y cantidad de hielo en los polos, que esto conlleva a que haya más inundaciones, menos agua potable en aquellas partes del mundo. Por supuesto que algunas especies emblemáticas de animales, como los osos polares,
se diga inclusive que van a desaparecer de la faz de la Tierra para el año 2030, lo cual es dentro de muy poco tiempo, porque sus cotos de caza, de donde se maneja su ciclo biológico, pues cada vez se reduce más. Recientemente también en redes sociales apareció un video donde un oso polar en una provincia de Rusia estaba cerca de poblaciones, porque cada vez se tienen que acercar más a estas, a donde se encuentra el humano, para poder obtener alimentación. Un oso polar, que son unos animales muy grandes, pues estaba muy delgado. Están en peligro de extinción por esto, porque su área de caza, su hábitat se ha reducido. Y repito, los expertos, por ejemplo la WWF, la agencia encargada del manejo, distribución, ver cómo se encuentran algunas especies, sobre todo en peligro de extinción, está determinando que para el año 2030 muy posiblemente se extinga esta especie, y solo lo veamos en los parques zoológicos si acaso. E inclusive ahorita que está lamentablemente tan de moda la parte de la gente, de las migraciones que pasan de un país a otro, uno de los elementos que se estaba manejando para el entender el por qué tanta gente de Centroamérica estaba viniendo a México y de ahí pretender pasar a los Estados Unidos es por el cambio climático. Se dice que las expectativas de crecimiento del cultivo del café, por ejemplo, que se da en Centroamérica y es una fuente importante de economía para las personas de estos países, derivado de los calores tan grandes, el retraso en las lluvias, ha hecho que la producción de café baje bastante, lo cual hace que la gente se vea imposibilitada de generar recursos y entonces tiende a la migración. Y eso pasa tanto en Centroamérica como en África, en el Medio Oriente. Estos cambios que se han dado en el clima hacen que haya más migraciones, de que la gente vaya a lugares menos húmedos, con menos condiciones de calor o menos fríos, y entonces hace que se saturen algunas poblaciones, algunas ciudades importantes, principalmente las capitales, porque los cultivos y algunas otras actividades económicas que tienen que ver con el clima, con la parte de las lluvias, de las sequías, etcétera, pues hacen que haya mayores migraciones. Entonces eso hace que se le ponga especial atención a esta parte del cambio climático, que de todos modos, repito, no se le puede achacar las organizaciones especializadas el problema totalmente a esta parte. No sabemos si se vaya a cumplir con las expectativas que se tiene del Acuerdo de París, aquí lo hemos dicho, tanto Estados Unidos y ahora México no ven el cambio climático como una posibilidad de mejora en las tecnologías, de hacer un cambio a tecnologías más amigables con el ambiente, aunque se pretende hacer algunos cambios en ese sentido. Con el secretario de Medio Ambiente actual, él habla de una transición energética que se dará a partir del fortalecimiento de Pemex en primera instancia, de la utilización de combustibles fósiles, de bajar la gasolina, etcétera, etcétera, y entonces partir quizá en un par de años, 3, a esta transición energética, que es visualizar las energías alternativas, verdes, limpias, como a usted les guste llamar, darle una fuerza que permita entonces llegar tanto a completar los acuerdos firmados a nivel internacional como por supuesto los nacionales. Entonces la canícula que estamos viendo ahorita, o sea, la etapa más fuerte de calor que se da a nivel mundial, bueno, ha sido extrema y nuevamente lo menciono, se cree que se va a romper otra vez los récords de calor. Y bueno, esto ha sido año con año, seguramente en el 2020 pasará lo mismo, y así consecutivamente hasta que los gobiernos de las potencias principales de la economía mundial, bueno, tomen cartas en el asunto y realmente con fuerza, y no le dejen a los países con menos desarrollo todo el trabajo de manejar más eficientemente y en menor grado los combustibles fósiles, porque para eso se dan los bonos verdes, el apoyo hacia los países menos desarrollados, para que sean ellos los que generen menos y no los que generan más, pues dejen de hacerlo para que su economía
siga creciendo. Entonces, bueno, esto es una parte importante de el medio ambiente y las implicaciones que tiene el no cuidado del mismo en la variante que puede ser el aire y el clima. Entonces hay que darle seguimiento. Y bueno, finalmente en una parte, como lo dijimos, semana a semana daremos a conocer algún punto sobre los grandes proyectos de infraestructura que tiene el gobierno mexicano. Y ayer, como todos ustedes lo saben, se dio este informe semestral o segundo trimestral, como lo quieran ver, acerca de los avances que tiene este gobierno. Y bueno, nosotros nos centraremos en la parte ambiental, que no se dijo nada absolutamente, salvo que el señor presidente tuvo a bien informarnos que a pesar de las fallas graves, porque el gobierno solo se puso el pie al no cumplir con lo que marca la ley ambiental, en este caso acerca de que cualquier obra requiere autorización en materia de impacto ambiental, y en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, pues se entregó a la hora que quisieron, cuando estuvo la presión más fuerte, sin un proyecto ejecutivo, aunque el señor presidente diga lo contrario, porque en la manifestación y el estudio de riesgo está plasmado, y ya lo mencioné, que no tienen un proyecto. Pero ayer se indicó que a pesar de que todos los malosos, conservadores, fifís, etcétera, etcétera, ¿cómo dice? Sus no detractores, ¿cómo menciona él? Sus adversarios están solicitando, metiendo una serie de amparos para sabotaje que legal, dice, ¿no? Sabotaje legal. No salga el aeropuerto. Él dijo que este mes de julio van a arrancar las obras del aeropuerto. Entonces, pese a que si nos vamos estrictamente por la parte técnica y legal, olvidando lo político, los estudios presentados ambientalmente hablando a la Secretaría correspondiente no cumplen con lo que marca la ley, pues entonces van a pasar, ya nos los dijeron. Entonces, enhorabuena para el gobierno, malo para la legalidad ambiental. En el de Texcoco, ¿no? Sí, se va a inundar el de Texcoco. Carrillo dice que se va a recuperar, ¿no? Se va a recuperar todo el lago, la extensión que tenía ya por 1500, así como en los, seguramente. Como en los tiempos de... Sí. De Zahualcóyotl. A pesar de la falta de estudios de viabilidad aeronáutica, de viabilidad ambiental, de un buen análisis de las aves que están en el lago de Zumpango, etcétera, arqueológica, por supuesto. Arqueológica, sí. Pues el aeropuerto va. Entonces, si nos quiere enseñar el señor presidente el cumplir la ley para acabar con la impunidad, pues esta es una muestra más de que la impunidad no va a acabar, porque se salta en beneficio del pueblo, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer lo que algún meme ahí en las redes sociales está pasando. Vamos a hacer una votación. En mi casa ya ganó el que no se paguen los impuestos, y entonces vamos a hacer una votación aquí de 3 a ver quién está a favor, etcétera. Pero bueno, eso respecto a algún tema ambiental referente con los grandes proyectos. Pues yo al final dijo que había 3 elementos que no había todavía podido superar, que es lo de la seguridad, por supuesto, la parte de la salud y el crecimiento económico. Y yo preguntaría, ¿y el medio ambiente? Sí, cuando dices la parte del medio ambiente dije, ay, me distraje, o no, pues es que en realidad no hubo. No, pues que no dijo nada. La información que les vengo a dar es que no dijo nada. Pero bueno, embarradita y mencionando que el CONACYT se estaba reorganizando para... pues sí, poner énfasis en... Venía escuchando las noticias, porque vemos varias noticias, por supuesto, varios programas, que gente del CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, está haciendo una protesta fuera de las instalaciones de Palacio Nacional, para decirle al señor presidente que pues los recortes les han pegado y bastante, y entonces solicitan todos los días hay distintos grupos, por cierto, aprovechando lo que dices, manifestándose afuera del Palacio Nacional. ¿Sí? Prácticamente todos los días. Lo que pasa es que
pues no se da espacio a todas esas protestas, ¿no? Algunas, pues si quiere, todas legítimas, porque bueno, cada quien defiende sus puntos y sus intereses, podrá ser que tengas mucha razón o no, pero todos los días hay grupos manifestándose afuera de Palacio Nacional, y este es, pues no es menor, ¿no? Imagínense, otra vez los investigadores, pues en jaque, ¿no? Diciendo que yo no sé cómo no hubo consecuencias contra la directora del CONACYT por su comedor fifí, ¿no? Pero pues ahí sigue, ¿no? Entonces hay cosas que son también incongruentes en esta administración, y de eso no hay lugar a dudas. Claro, y me canso ganso. Por supuesto. Eso también es eso también es medioambiental. Sí. El me canso ganso, pues es un animal. Esa es la mayor referencia al cuidado del medio ambiente. Y los árboles que tenía atrás ayer en el templete, cuando él hablaba, había 3 personajes ahí atrás. Y su mujer, la Sheinbaum y Porfirio Muñoz Ledo. Como bonitos árboles estaban ahí. Qué cosa. Pero bueno. Interesante asunto también lo que refieres sobre el cambio climático y migración, sí, desde luego. Aunque pues sabemos que también la cuestión del clima son cíclico, ¿no? Así es. Pero pues deslindar, yo creo, por parte de los especialistas de lo que vemos las granizadas en Guadalajara, en San Miguel, lo que ha ocurrido antes allá, el Salsipuedes se volvió a desbordar ahí en Jalisco, justamente. La ola de calor en Europa, o sea, todo eso no puede uno realmente decir que no tiene que ver nada con el cambio climático. Es difícil de creer, ¿no? Claro, no tiene que ver mucho, no a la totalidad, por supuesto, pero sí tiene que ver. Y eso no hay que dejarlo de mencionar. Factor, claro. Ahí están los resultados. Es como me decía, no hay cosas buenas o malas, hay consecuencias. Y una de las consecuencias es todo esto que estamos viendo, estos fenómenos meteorológicos extremos, que cada vez se dan con mayor frecuencia. Siempre han existido, ahora se dan con mayor frecuencia y mayor intensidad. Sí, como eso sí es importante. Temperaturas que se ven en Europa no se habían visto en un mes de junio, probablemente sí se habían visto más entrado el verano. Más entrado el verano. Pero no en las épocas exactamente en las que se están registrando. O sea, esa es la claridad de la información que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Así es. Y que entonces, nos proporciona Ricardo Medina Calva. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Ricardo. Gracias a ustedes, que pasen excelente semana. Gracias, excelente segundo año de la 4T. Así es. que ya inició, ¿eh? Felicidades. Continuamos. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó.